nosotros lo miramos humanamente, pero cuando nosotros nos dedicamos a postrarnos de rodillas y pedir al Señor que a través del Espíritu Santo impulse para su gloria también, para la necesidad de cada uno de aquellos que oirán la palabra. Yo quiero en esta noche invitarle, en el nombre del Señor, a que leamos. Vamos a ir versículo por versículo. Yo siempre ando con mi agenda, escribo, pero ahora es una palabra que el Espíritu Santo me inspiró a mi corazón. Y vamos a ir leyendo algunos versículos porque es bastante largo este capítulo. Y yo le invito a que haga su Biblia ya en el libro de San Juan, capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 25, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, el que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esta es la señal de Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra, esta es la obra de Dios, que creáis que en él has enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos de qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Acá yo me cuesta bastante leer, hermano, porque ninguno de los lentes que tengo me ayuda. No mucho. La letra de la Biblia es muy pequeña. Bueno, aquí hay una plática, digamos, una conversación con los discípulos y también con los gente religiosa de esa época, porque de uno o de otro lado querían tentar al maestro haciéndole preguntas. Y habían visto las señales ya de los 5.000 que había hecho milagros el Señor para dar alimentación a esa gente que estaba ya mucho tiempo, muchas horas sin comer. Y ustedes conocen la historia ahí de que realmente ellos quisieron llevarlo a la confrontación con el Señor, los judíos, o los fariseos que estaban en esa época, los religiosos en la Biblia de ese tiempo, de a dónde había salido ese pan, cuando él multiplicó ese pan y esos peces, para que hubiera tanta cantidad de gente y que sobró mucho también. Entonces aquí la palabra del Señor dice que Jesús es el pan de vida. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios, que es el pan, que es el agua, que es la vida para nosotros. Porque nosotros diario comemos pan que tenemos en nuestra casa para saciarnos un poco, qué sé yo, a veces ni de hambre, pero es una costumbre comer pan. Pero
aquí está hablando Jesús netamente del pan que viene del cielo. Y Él era ese pan de vida. Era ese pan, era la sangre, Él lo era todo. Y el único que podía saciar la vida de esas personas era solamente Jesús. Es por eso que le explicaba esta palabra, esta historia bíblica que Él le hablaba a sus seguidores, a los que estaban con Él, y aún los discípulos estaban. Y hemos llegado a un tiempo bastante complicado en este tiempo. Hemos llegado a un tiempo tan difícil donde muchos de nuestros hermanos se quedan en sus casas o se han debilitado en su fe y en su fuerza para llegar al templo, y al no recibir palabra de Dios en su vida se van debilitando lentamente. Y después ya no tienen fuerza, porque esto es lo que a nosotros nos permite estar en pie y estar realmente saciados, y es con la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a recibir? Cuando nosotros llegamos al templo podemos recibir la palabra del Señor y somos fortalecidos por la palabra. Entonces dice, yo soy el pan de vida. Entonces como que ellos quedaron medio dándole vuelta, pero ¿quién es este? Si un hombre común y corriente, humano, igual que nosotros, más adelante explica todo esto. ¿Cómo Él va a ser el pan? ¿Cómo Él va a ser el Señor? ¿Cómo Él nos va a saciar a nosotros? ¿De qué pan del Señor? Estamos hablando realmente de la palabra de Dios, nada más que eso. Y si nosotros no nos dedicamos un tiempo a leer, un tiempo a escuchar la palabra de Dios, lamentablemente vamos a ir debilitando los días tras día. Por eso que es necesario que nosotros reconozcamos que Él es la vida, que Él es el pan de vida para nosotros, para saciarnos, para alimentarnos espiritualmente, para que algún día podamos irnos al lugar donde el Señor tiene preparado para nosotros. Ellos anteriormente a esto vieron muchas cosas, muchos milagros que Jesús hizo, y esos milagros que se hacían quizás miles y cientos de años atrás, es el mismo Dios, es el mismo Señor que anduvo una vez en la tierra antes que fuera sacrificado, antes que hubiera clavado una cruz. Predicó, evangelizó a toda la gente y llegó el tiempo en que Él tenía que partir, pero no fue de una manera tan grata, con mucho dolor, porque se tenía que cumplir la palabra. Al tercer día iba a resucitar, iba a morir, para llegar y estar en el trono donde está nuestro Dios. Entonces aquí dice, y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en mí, en el que Él cree que Dios me ha enviado. Entonces, para ellos les costaba mucho creer que el que andaba en la tierra de forma humana, ellos no creían que había sido enviado por Dios. Entonces, aunque ellos vieron milagros directamente con sus ojos, lo que el Señor hizo a través del tiempo que Él evangelizó, dedicó la palabra, y ahora es necesario que nosotros estamos viviendo una época tan peligrosa, en la cual nosotros no podemos parar de predicar la palabra. No podemos nosotros dejar de compartir la palabra de Dios con aquel que la necesita. Quizás en una micro, quizás a veces en una feria, en cualquier lugar de repente el Señor nos lleva a hablarle a alguien. De repente se empieza una conversación y nosotros no debemos dejar de no predicar, sino que nosotros podemos decirle, porque toda la gente ahora se queja de la escasez, que las cosas están tan caras, y si nosotros nos metemos también en el mismo terreno de ellos, estamos diciendo también, y nos estamos dando un buen ejemplo como hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a sus hijos nada les va a faltar. Y no tan solo habla del pan, del agua, sino que dice nada de nada. Entonces, si ustedes no me creen que yo soy, que fui enviado por Dios, por mi Padre, ¿qué otra cosa podemos hacer? Si no le creían. Y ellos, gente que conocía la Escritura, pero no se la había sido revelado. Aquí estamos hablando de gente que estaba en los templos, escuchando la palabra,
pero cuando vino el maestro realmente no lo quisieron recibir. Entonces nosotros, hermanos, con la ayuda del Señor tenemos que dejar que el Señor viva dentro de nosotros y que provoque el Señor en nosotros cambios radicales en nuestra vida. Porque esto no es una religión, porque la religión no te va a llevar al cielo, sino que solamente el estar de acuerdo, el estar tomando esta palabra, es decir, que este es el alimento para mi alma, yo me alimento de esto todos los días, no descuidarnos de esto, porque cuando nosotros nos descuidamos de la palabra de Dios, el enemigo viene a atacarnos de una u otra manera, porque no a todos nos ataca igual. A veces vienen pensamientos negativos, a veces vienen miedos, incertidumbre a las cosas que van a acontecer. Entonces la gente dice muchas cosas, pero es un bonito tiempo ahora, estamos viviendo nuestra crisis, que nosotros nos dediquemos a predicar la palabra y sabemos que Dios hará. Yo veía el sábado ahí cuando estábamos ahí al frente, que pasaba mucha gente por ahí. ¿Cuánta gente de esto se llevó tratado? Lloraba para que el Señor produciera un cambio en su vida, que esa gente no votara ese tratado, sino que lo pudiera leer. Ese es el momento que Dios nos ha dado para que nosotros prediquemos, porque la venida del Señor está muy cerca. Entonces Dios quiere cambiar y transformar a su iglesia. Y aquí vemos los resultados, la iglesia totalmente vacía, una iglesia totalmente que estuvo llena antes de la pandemia, y después ahora vemos 1, 2, 3, 4, 5, lo mismo día domingo igual. ¿Por qué? Porque la gente no quiere llegar al templo, se acostumbró a que le den palabra a través de una cámara, y aquí es tan importante que lleguemos al templo, porque aquí tenemos nosotros intimidad con Dios. Él conoce nuestra vida, podemos derramar nuestra alma, llorar. Mire, no tenemos ni que gritar, en lo íntimo de nuestro corazón, en la intimidad con Dios. Nosotros vamos diciendo, aunque el Señor sabe lo que nos está pasando, pero Él está esperando siempre que nosotros podamos realmente decir lo que necesitamos, lo que nos hace falta, o lo que está sucediendo con nosotros. Solamente Dios a todos nosotros nos conoce por igual. Él sabe lo que hay en nosotros, lo que está en nuestro corazón. Así que aquí dice, más abajo en el verso, en el verso 30, dice, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Si ellos estaban viendo que anteriormente a esto habían visto señales de que alimentaban a 5.000 personas por casi nada. ¿Quién va a alimentar 5.000 personas con 2 panes y 2 peces? Entonces, esos son milagros. Entonces, estaban viendo lo que el maestro había hecho, pero ellos decían, ¿pero qué otras señales tiene? ¿Cuántas señales más nos vieron? ¿O cuántas señales tenemos que ver nosotros para poder creer? Hemos visto resucitar muertos, hemos visto ser sanar gente de enfermedades que ya están a punto de morirse. Entonces, ¿qué señal queremos más? Cuando tenemos aquí el testimonio de Jesús, el testimonio del Señor decía, ¿y qué le dice? Le responde, nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, y diga, cierto, es cierto. Entonces, había tanta incredulidad en los corazones que le costaba mucho a ellos creer. No dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron ellos, Señor, danos siempre este pan. Después que había un tiempo ya como de discusión, de incredulidad,
Como que a nosotros a veces nos pasa porque a veces nosotros a veces cuestionamos a los predicadores. Entonces, cuando uno ya empieza a aprender un poco más, solamente misericordia de Dios, a veces pensamos, no, esto no es así. Yo creo que debemos quedarnos, al final después de tanto discutir, entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, siempre, en la palabra de Dios, que ella permanezca siempre en nuestros corazones y podamos ser alimentados a través de ella. Y cuando veamos que alguien se equivoca o nos predicó, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo sé, porque nadie va a predicar lo mismo. Dios dará a cada predicador lo que el Espíritu coloque en su vida para predicar. Y va a ver usted que siempre la palabra va a venir para nosotros, no es para los lados, para nosotros, porque Dios quiere tener un trato personal con nosotros, porque son tiempos, hermanos, de que tenemos que decir, como decimos, buen chileno, pongámonos las pilas y retomemos lo que Dios nos dio. Hay dones, hay talento. Usted ha predicado la palabra por mucho tiempo, porque predica esa misma palabra, nosotros tenemos que vivirla, porque Dios habló con nosotros, porque no es fácil predicar, porque hay desvelo, hay inseguridad, será de Dios, no será de Dios la palabra, estudiamos, leemos, porque no es un libro cualquiera. La Biblia es de difícil interpretación. Si el Espíritu no nos revela la palabra, nosotros no podríamos decir nada. Entonces, si Dios te dice en esta hora, como le dijeron también a ellos, danos, Señor, siempre ese pan. Que nunca nos falte ese pan espiritual. Por eso, mientras tengamos nuestra Biblia, usémosla, leámosla, escuchemos con respeto cuando nos predican la palabra, porque siempre Dios tendrá cosas buenas para nosotros. Porque Él no quiere destruir a su pueblo, Él quiere darle vida, quiere sanar a su pueblo. Porque está enfermo, Dios lo quiere sanar, lo quiere levantar, restaurar. Porque yo le doy por seguro en esta noche que si usted llegó con fe, con confianza, que Dios algo va a hacer en su vida, tuviéramos 2, 3 o 4, y el Señor que está en el medio, no nos vamos a ir como hemos llegado. Porque quizás muchos de nosotros llegamos aquí con achar, que nos duele aquí, que nos duele allá, pero la palabra es la que nos fortalece porque empieza Dios a orar a través de la palabra desde el interior hacia afuera. Y cuando Dios ora en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra vida, es cuando nosotros nos sentimos que realmente algo está sucediendo, que es algo sobrenatural de nuestra vida. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y al que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Imagínense. Entonces, y muchos dicen, claro, Él es el pan de vida. Él es aquí y allá. Entonces, toda la gente, siempre va a haber gente que va a hacer lo contrario. Muchos creerán y no también, algunos no van a creer. Entonces me dijeron, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo afuera. Venga en la condición que venga, al brazo de su amado, de nuestro Dios, nos estará abrazando y levantando nuestra vida, porque dice, yo no echo a nadie afuera. Entonces, cuando llegue alguien aquí, tenemos que tener cuidado, ser lo más amable posible, darle el asiento, preocuparnos de las personas nuevas, porque el Señor dice, más abajo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí estamos nosotros aquí, tenemos que hacer la voluntad de aquel que me envió, de nuestro Padre, que nos compró a precio de sangre. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y bueno, nos cuesta, no es fácil. Y creo que si hay alguno que diga que ha sido fácil, no ha sido fácil.
había muchas lágrimas que derramar, porque a veces lamentablemente fallamos, cometemos errores, desobedecemos. Y esto es todo. Aquí nadie puede decir yo soy mejor que el hermano, o soy mejor que la hermana, o soy mejor. No, porque quien conoce nuestra vida es Dios. Y por eso que aquí en esta hora no podemos buscar los unos a los otros. Si tú has caído, ¿qué tengo que hacer yo? Ayudar a levantar a esa persona. ¿Sí o no? Si hemos cometido un error, una falta, no podemos juzgar ni criticar, sino que nosotros tenemos que colaborar con Dios y ayudar a levantar a tu hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Venga a hablar la hermana Cristina. Viene ese día en que el Señor vendrá a buscar a los suyos. Y dice que seremos resucitados, no en este cuerpo físico, sino que en ese cuerpo celestial, donde estaremos en las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Dios prepare nuestra vida, que la voluntad de Dios se haga sobre todas las cosas, porque de repente estamos tan cansados como que se nos viene todo de un viaje encima, pero ¿sabe? Hay que fortalecerse en el Señor. Nada más que en el Señor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice que todo aquel que vea al Hijo que cree que tenga vida eterna. Y murmuraban, se burlaban de él. Esto siempre ha sucedido. Murmuraban, entonces él les dijo a los judíos, ¿por qué habéis dicho yo soy el pan y descendió del cielo? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Entonces lo miraban, que era el hijo del carpintero, que era el hijo de que sé yo, estaban viendo de a dónde venía. Pero resulta que, ¿cómo puede decir que viene del cielo si es el hijo del carpintero? Entonces, lamentablemente, la lengua a veces dice muchas cosas, muchas brutalidades. Por la ignorancia a veces nosotros juzgamos. Entonces tenemos que aprender a conocer la palabra y entender la palabra para que nosotros, porque nadie nos ha dado autoridad ni para juzgar, ni para mandar al cielo, ni para mandar al infierno. Esa autoridad solamente la tiene Dios. Ayúdanos al Señor, porque esos errores los hemos cometido. Pero Dios nos ayude. Así que dice, y le respondió Jesús y le dijo, perdón, más abajo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre aprendió de él, viene. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquí, aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Que tenemos vida eterna a veces cuando parte un familiar nuestro, a veces en el último momento de vida, aceptan al Señor. Dicen, y yo tuve un sueño, o sea, lo he recordado todo el día y siempre cada cierto tiempo lo recuerdo. Muchos años, pero más de 30 años, nunca se me olvidaron esos años. Cuando mi mamá murió, falleció, mi mamá, 6 meses antes de morir, aceptó al Señor. Porque ella estaba muy enferma de su corazón, el corazón lo tenía muy grande. Y a mí me quedó la duda,
porque yo no alcancé a llegar. Yo cuando llegué allá, mi mamá había fallecido. Y ninguno de mis hermanos eran cristianos en ese entonces para que hubiesen orado por ella. Pero mi mamá había ido a los hermanos de una iglesia pentecostal a hacerle un culto, cuando ella ya cayó a la cama, y creo que en una de esas acercó al Señor. Y yo le pregunté al Señor, tenía esa duda, yo quiero que me muestres dónde está mi mamá. Y oraba todos los días, a las 12 del día, desde haciendo lo que estaba haciendo, apagaba la cocina, y me iba a orar. Yo quiero, Señor, que me muestre dónde está mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? ¿Se fue contigo o no? Hasta un día, hermano, me acuesto y tengo un sueño de que voy entrando por una parte, pero tan hermoso, porque era puro pasto verde, era un camino que me llevaba hacia un río. Y en el río estaba, lo que único que me acuerdo, que había puro sauce, pero todo verde. Y había un puente muy largo, que era muy angosto, y que había que cruzarlo. Y de repente veo a la señora así jugando en el agua, muy cristalina, muy azul, muy lindo el lugar, precioso. Y la veo cuando ella la fue, y digo, mamá, le grito desde un lado a otro, y ella levanta la cabeza. Y me hace, no, hija, me dice, no, me dice, todavía no es tu hora. Yo estoy feliz aquí, tranquila. Yo estoy con mi Señor. Es todo lo que me gritó. Y sabe que cuando desperté ese sueño, yo desperté llorando de una manera increíble, de alegría, porque sé que Dios me respondió. Y nunca he podido olvidar ese sueño ni la cara de ella. Nunca. Y eso pasa a veces con la gente cuando hay algún enfermo. A mí me enseñó mi pastor una estrategia, porque hay gente que le dice a usted, quiere aceptar al Señor, la gente se asusta porque no quiere compromiso, no quiere dejar el mundo, no quiere dejar las cosas del mundo. Yo le digo, podríamos orar, especialmente por eso este último tiempo con las abuelitas cuando hay a sus hogares. Si yo digo, podríamos orar las dos juntas, ya, pues me dicen, y ahí hago la confesión. Y ahí ella acepta la cita. Porque la gente dice, si soy evangélico, me tengo que separar del mundo, no voy a poder bailar, no voy a poder tomar, no voy a poder hacer esto, porque para los evangélicos todo es pecado. Significa que uno renuncia, y aunque no quiera, muchas veces Dios nos permite su amor y misericordia renunciar a las cosas, y no significa que usted se va a esconder en cuatro paredes y nunca más va a compartir con su familia. Dice que nosotros tenemos que ver lo que ellos están haciendo, pero no hagamos lo que ellos hacen. Y eso habla esta palabra en esta hora, porque Jesús se sacrificó en la cruz, como lo cantamos en este rato, y quien murió y él pagó por nosotros, para que seamos sus hijos. Él se clavó en una cruz para hacernos libres de todo eso. Y nosotros tenemos muchas familias todavía que no han conocido al Señor, y no dejemos de orar por ellos nunca, hasta cuando veamos respuesta de Dios. Amén. Vamos a terminar ya. Dice, al oír mucho de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dijeron los discípulos, los que caminaban con Cristo, los que andaban ahí evangelizando, echando fuera demonios, sanando enfermos, pero dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, de tipo, ¿esto ofende? ¿Cuántas veces la palabra del Señor a nosotros nos ha ofendido? Y pensamos, claro, el hermano esto lo supo, por algo lo está tirando ahí. ¿Te ofende la palabra de Dios? Y siendo los discípulos que caminaban con Jesús, viendo las obras, las maravillas que Él ha hecho en la tierra en ese tiempo, ¿acaso esto le ofende? Pues que, si vienes al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y
Y las palabras que yo he hablado son de espíritu y son vida. Sí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Son espíritu y son vida. Es el alimento de tu alma. Para que el enemigo cuando venga a atacarte tenga fuerza, tanta fortaleza divina de Dios que no pueda atacarte por ningún lado. Esa es la palabra. Bendito Dios. Ellos tienen, dice, espíritu con vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya lo sabían. Él todo lo sabe. Y el verso 75, con esto terminamos, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuánto nos ha vuelto atrás? No tan solo esta iglesia, muchas iglesias están totalmente vacías, tanta gente que había, muchos volvieron atrás, se cansaron de servir al Señor. ¿Queremos volver atrás? Yo creo que no nos conviene, no es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar por esta palabra. No nos aburramos cuando comimos este pan, hermano, porque nos da la vida. Este pan es vida para nosotros. Este pan realmente nos ha dado a nosotros vida, por eso que estamos vivos, aunque andemos a veces con la naranja, por la edad, pero para aquí adentro estamos bien, estamos contentos, estamos tranquilos. Y sabemos que un día mañana nos vamos partiendo tierra y nos vamos a ir a una vida mejor, a un tiempo con Dios. Se nos ha costado, no ha sido fácil. Imagínense, años sirviendo al Señor, han habido pruebas, han habido enfermedades, han habido luchas, pero hemos permanecido fiel gracias a la misericordia de Dios. Por eso Dios es bueno, Dios es fiel. Dios siempre querrá lo mejor para los suyos. Dios quiere bendecirte, pero cada vez que escuchemos la palabra, vamos a ser más que bendecidos. Y no estoy hablando de lo económico, porque lo económico es añadiduras. Estamos hablando de la vida del espiritual, de la vida del espíritu. Así que vamos a orar, dándole gracias al Señor en esta noche. Quiero pedir al pastor Wilson que pase aquí adelante, para que él nos ore por esta palabra. Yo no sé si va a seguir la Cristina después. Oremos todos juntos al Señor, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, misericordia, fidelidad, Señor. Porque una vez más, Señor, nos permites poder llegar a la casa de oración, Señor, para recibir lo que tú nos quieres enseñar y ministrar en esta hora, Señor. Tú nos muestras y nos enseñas, Padre, que tu palabra es vida para nuestra vida, Señor. Tú eres ese pan que necesita nuestra alma y nuestro espíritu, Padre, para poder ser alimentados de una manera sobrenatural. Por eso, ayúdanos, Señor, a anhelar, a desear ser alimentados por ti, por tu palabra, Señor. Coloca en nosotros esa hambre y esa sed de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Muchas veces, Señor, venimos cansados, turbados, Señor. Venimos, Señor, sin fuerzas. Pero sabemos, Señor, que tú eres el que sacia nuestra vida, Señor. Tú eres el que nos levanta, nos fortalece, nos da esa vida abundante, poderosa y eterna en Cristo Jesús. Por eso, Padre, permítenos que siempre, Señor mío, nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, sea alimentarnos de ti, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendigo. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por cada momento, por cada tiempo que tú nos concedes de podernos congregar, de poder estar delante de tu presencia, Señor. Y así a cada uno de mis hermanos que ha podido llegar, que está por Zoom, Señor, creyendo, confiando en ti, en tu palabra, confiando en lo que tú estás haciendo y obrando en cada corazón, en cada alma y cada vida. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Dios bendiga a los hermanos de esta persona.
La bendición para usted de forma muy especial. Bueno, la palabra mismo y depende de nosotros qué haremos con ella. Que le bendiga. Vamos a dejar a la última de Cristina acá.